Bueno, hermanos, una vez más, una bendición grandísima a todos aquellos que se unen a este tiempo de estudio de la palabra y de oración. Como usted sabe, hermanos, de hace ya tiempo venimos en unas jornadas de oración llamadas Intercediendo por nuestra nación. Y en esta semana hemos estado trabajando un tema que lleva por título Intercesión profética. Intercesión profética. En el día de hoy vamos a estar hablando de un punto número 3, el carácter del intercesor. El carácter del intercesor. Para iniciar, vamos a leer en el Salmo 15, en el verso 1. Dice así la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y bueno, hermanos, David le pregunta a Dios: ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en tu santo monte? Ambas preguntas tienen la misma dirección y hacen referencia al carácter necesario para profundizar en la presencia de Dios. Como todos sabemos, hermanos, Dios es omnipresente, pero la actitud, el estado espiritual del hombre hacen que esa persona tenga como enmascaramientos frente a la presencia de Dios. Es decir, pueden haber dos personas en el mismo lugar y pueda que haya uno que tenga acceso a la presencia de Dios y otro que no tenga acceso a la presencia de Dios, pero a la medida en que el hombre se reconcilia con Dios y hace la voluntad de Dios, esos velos son quitados. Gloria al Señor. La palabra habitar que aparece en este primer versículo del Salmo 15 tiene el sentido de alojarse, de ser recibido con la hospitalidad de un anfitrión. Recuerde que en aquella época, en épocas del rey David, la hospitalidad era algo que referenciaba muchísimo a una persona. Ser un buen anfitrión era un asunto de honor. Cuando alguien recibía un huésped, debía resguardarlo de todo daño, debía mantenerlo a salvo y debía cubrir sus necesidades. Y lo más honorable era compartir de su abundancia con esa persona. Y la palabra morar, que aparece también en este verso número 1 del Salmo 15, hace referencia a algo más duradero, hace referencia a residir, a ser como un ciudadano. Es decir, en este primer salmo es como si David preguntara: Señor, ¿quién puede estar en tu presencia como huésped tuyo, teniéndote a ti como anfitrión? ¿Y quién puede ser ciudadano de tu reino en tu presencia? Y los versos que vienen a continuación nos dan la respuesta y nos indican cómo profundizar en la presencia del Señor. Salmo 15, verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Lo primero que dice el salmista, hermano, es que habla de la forma como el intercesor debe esforzarse por representar a Dios, por su testimonio, por su vida en general. Dice que es un estilo de vida basado en la integridad, que sus acciones son en pro de la justicia. Y cuando conversa es alguien confiable, es una persona que no habla de manera engañosa para manipular. Eso debe estar claro, que forma parte inicial del carácter del intercesor. Es decir, el intercesor no debe ser indiferente ni contrario a lo que es correcto. Y además de eso, debe ser una persona que hace buen uso de la información que se le confía. No debe decir lo que la gente quiere oír para manipular o para su propio beneficio. Debe ser una persona que se esfuerza por honrar a Dios en su andar. Como segundo, hermanos, Salmo 15, verso 3 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El intercesor debe velar por el uso de sus palabras.
y debe velar por las motivaciones que hay en su corazón. Dice que los que llegan más profundo a la presencia del Señor no atacan a otros con su lengua, no viven con el deseo de dañar a su prójimo, ni de arrojar vituperios, difamaciones, calumnias sobre sus familias o amigos. Tampoco las admite, tampoco las aprueba. Es decir, porque hay gente que no ataca directamente, pero promueve información que saben que es falsa, información que saben que va destinada a dañar injustamente a otros. En pocas palabras, hermano, y dicho en lenguaje coloquial, el intercesor no puede ser chismoso, debe ser una persona que cuida su lengua y las intenciones de su corazón, porque esa conducta descuidada hará que no pueda llegar a niveles más profundos de revelación, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno a su vecino, dice el salmista. Salmo 115, verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El intercesor debe ser alguien con discernimiento espiritual, alguien cuidadoso de sus compañías. Dice que no elogia ni admira a los que son viles, que no se apoya en gente impía. Sabe cuando está frente a personas que tienen temor de Dios y respeta al pueblo de Dios. O sea, una persona que tiene la suficiente fortaleza para tomar las decisiones correctas, aunque éstas en principio parezcan no favorecerle. Tiene que ser una persona asertiva, que mantiene relaciones asertivas con los demás. No puede relacionarse sin discernimiento, inclinando la balanza hacia lo que Dios le desagrada. Salmo 15, verso 4, la versión de la Reina Valera de 1960, dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Habla, hermano, de la actitud de los intercesores frente al dinero y frente a las cosas materiales. Dice que no debe ser alguien codicioso o avaricioso, que quiere sacar provecho de las desgracias o necesidades de otro, que quiere ganar más de lo debido, de lo que le corresponde, o que tiene un deseo de explotar la vida de otros para enriquecerse. Tampoco debe ser alguien, hermano, que admite y ama el soborno, que recibe pagos a sabiendas del perjuicio y de la injusticia que esto puede causar en otros. Y termina el Salmo diciendo: aleluya, gloria al Señor, el que guarda todo esto será recibido como huésped en la presencia de Dios, tendrá al Dios eterno como anfitrión, tendrá los cuidados del Dios eterno sobre su vida y la protección del Dios eterno sobre su vida. Será como el ciudadano del reino, aquel que habita en el monte del Señor, en la presencia del Señor. Dios me los bendiga. Les dejo para un tiempo de oración.